de herramientas de trabajo, tanto de motocicletas, de vehículos. La compañera diputada del departamento de Pando sabe que al inicio de la gestión la hemos visitado y veíamos un mar de motocicletas que habían sido confiscadas, quitándole la herramienta de trabajo a los pandinos, a los venianos, a los pueblos intermedios. Y hemos dejado sin efecto ese decreto supremo. Hemos visto que han sacado el decreto supremo 4199 de restricción, el decreto supremo 4200, el decreto supremo 4231, y no generaron ningún tipo de incidencia, reprimiendo, persiguiendo, quitando herramientas de trabajo. No ha logrado reducir el contagio del COVID, todo lo contrario. Para curar una enfermedad necesito medicamentos, necesito otorgarle detección pronta y oportuna para saber si esa persona está contagiada y aislarla, no meterla a la cárcel. Imagínense que yo meta 50 personas sanas a una cárcel por ir a trabajar y meta un contagiado, automáticamente tengo 50 personas contagiadas. Con todo ese preámbulo, querida presidenta, debo responder a la primera pregunta. Me dicen que informe por qué el Ministerio de Gobierno, a través de la Policía Boliviana, no multará ni detendrá a quienes desacaten las cuarentenas establecidas en los gobiernos subnacionales. Primero mencionar que la Policía Boliviana no es un ente recaudador de los gobiernos subnacionales. Todos los órganos ejecutivos subnacionales tienen sus propias entidades de recaudación para cobrar sus multas. La Policía Boliviana no es la instancia recaudadora, ni en la Constitución Política del Estado, ni en las leyes reglamentarias establece esta competencia. Y es por eso que hemos sacado un comunicado el 22 de mayo, finalizando mayo del 2021, que el Ministerio de Gobierno informaba a la población boliviana que se comprometía a coadyuvar en el marco de su competencia en la lucha contra la COVID-19. Es en ese sentido que consideramos la determinación de los gobiernos subnacionales tendiente a que la Policía Boliviana ejecute multas y detenga indebidamente a las personas que desacaten las cuarentenas. Esto no tiene ningún asidero legal y contraviene fundamentalmente los derechos y las garantías constitucionales. Ningún, y lo digo bien claro, ningún gobierno subnacional puede restringir la libertad y el derecho más básico que tiene una persona, que es la libertad de locomoción, poder trasladarse de un lugar a otro. Una normativa que diga que se restringen los derechos fundamentales personalísimos de una persona está vulnerando la Constitución Política del Estado y todas las normas convencionales. Por tanto, en ningún momento, y cualquier efectivo policial que se hubiera atrevido a detener a una persona por transitar libremente ha sido procesado disciplinariamente, porque no vamos a permitir que se restrinjan las libertades en un Estado de derecho. La policía no es un ente recaudador de los gobiernos subnacionales. Ellos tienen sus propios mecanismos, sus propias formas de verificar si cobran o no cobran una multa. La policía boliviana no está destinada para eso. ¿Qué hizo la policía boliviana en este caso? Generó seguridad ciudadana, coadyuvó a que en aquellos lugares donde se está cometiendo delincuencia opere la policía boliviana, porque esa es su principal función, garantizar paz al interior del Estado boliviano. Con eso respondo a mi primera pregunta, querida presidenta. Gracias, señor ministro. Adelante con la segunda pregunta, por favor, diputado. Bueno, ministro, entiendo que tiene mucho trabajo, pero esto se le ha presentado hace 3 meses, ¿no? Ahora la coyuntura ha cambiado totalmente, ya hay más vacunas, ya no hay restricciones, incluso pues han bajado ya el tema del coronavirus, ¿no? Todo esto nos evitaríamos si es que las peticiones de informe oral se las realizarían en su tiempo, no después de 3 meses. Y todo esto he sentido también preocupación de los subalcaldes, en este caso, que me han llamado y se han visto desamparados al no tener el respaldo de la policía. Pero bueno, voy a la segunda pregunta. ¿Cuál es la coordinación del ministro de Gobierno con las alcaldías y gobernaciones del país para combatir el coronavirus? La palabra, querida presidenta. Al respecto, es falso que la población necesite la coerción de la fuerza pública para acatar una cuarentena.
Hemos coordinado con alcaldes de oposición al movimiento al socialismo, del UCS y de distintas fuerzas políticas, distintos alcaldes. Hemos coordinado con el alcalde de La Paz, Iván Arias, hemos coordinado con el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, y así con varios alcaldes de los 339 municipios de nuestra hermosa patria. Cuando ellos han declarado la cuarentena, lo que han conseguido es conciencia del pueblo. El pueblo le dijeron, quédese el domingo en su casa, y el pueblo no es tonto, el pueblo no necesita represión para saber que puede salir a contagiarse. El pueblo sin represión se quedó en su casa, y hemos visto que la ola de contagios ha bajado, la tasa de letalidad ha bajado y tenemos el índice, uno de los índices más bajos de la región en tasa de mortalidad, sin perseguir, sin encarcelar, sin cobrar multa, dando los elementos necesarios con los cuales se combate una enfermedad: detección temprana y medicamento oportuno. Respecto a la pretensión de los gobiernos subnacionales de realizar cobros indebidos de multa, y complementando la primera pregunta, la policía boliviana ya le manifestaba que no tiene competencia legal y o atribución para ejecutar multas de atención de determinadas o determinados gobiernos subnacionales, toda vez que dichas no constituyen en parte de las atribuciones de la policía boliviana previstas en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, que es la Ley 734 del 8 de abril de 1985. Asimismo, estas pretendidas multas motivaría la consumación de faltas graves penadas en el numeral del artículo 14 de la Ley 101 del 4 de abril del 2011, que es la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, donde se habla de que es causal de una falta grave con retiro de baja definitiva ordenar, instigar o ejecutar servicios policiales para fines ilícitos. Por eso es que ningún policía hizo lo que no le corresponde conforme a norma, y mi persona jamás va a autorizar algo que esté fuera a norma. Por consiguiente, realizar dichas pretensiones ilegales vulneraría también el artículo 251 de la Constitución Política del Estado, relativo a que la policía boliviana tiene la misión constitucional de cumplir las leyes en todo el territorio boliviano, defender a la sociedad y conservar el orden público. Esto no tiene nada que ver con las atribuciones de la policía boliviana, y si yo hubiera ordenado algo contrario a lo que establece la Constitución Política del Estado, hubiera cometido un delito que es resoluciones contrarias a la Constitución Política y a las leyes. Las multas que en ese momento fueron pretendidas por los gobiernos subnacionales también contravienen las políticas gubernamentales de reactivación económica de las familias bolivianas, sustentadas también en el artículo 62 de la Constitución Política del Estado, que es el derecho de las familias de contar con las condiciones sociales, económicas, para tener un desarrollo integral que deben ser garantizadas por el Estado. Imagínense, después de todo lo acontecido 2019-2020, la pandemia, la desactivación de la economía boliviana, y encima esa gente que no tiene para el pan de cada día, para cubrir lo básico de su niño y su niña, yo le diga, señora, si usted va a trabajar, yo le voy a cobrar una multa. Es lamentable. Por eso es que la policía boliviana no lo hizo. Y mi persona, como cabeza del sector, desautorizó a cualquier comandante departamental o regional de este país que cobre cualquier tipo de multa y persiga a quien está yendo a estudiar o buscarse el pan de cada día. Asimismo, en relación a la pretensión de los gobiernos subnacionales, de algunos gobiernos subnacionales, de ejecutar detenciones indebidas, debo manifestar que toda disposición, ya sea departamental, municipal o indígena, originaria, campesina, encaminada a la detención, como lo dije anteriormente, vulnera flagrantemente al derecho a la libertad, que está consagrado en bastantes artículos de la Constitución Política del Estado, el 21, el 22, el 23, etcétera, etcétera, de la Constitución Política del Estado. La libertad, cuyos preceptos disponen que las y los bolivianos tienen los derechos a la libertad de circulación en todo el territorio boliviano. La libertad de las personas son inviolables y es deber del Estado respetarlas y protegerlas. La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por ley y nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos según las formas establecidas por ley. Esto es una competencia del gobierno
nacional, ¿no?, de los gobiernos subnacionales, determinar en qué casos se restringen las libertades. Cuando una persona comete un delito en flagrancia, ahí sí podemos detenerlo, ahí podemos restringir en un caso excepcional su libertad, pero no por ir a trabajar, no por ir a buscar el pan de cada día. No podemos hacerlo, eso vulnera cualquier principio democrático, no solo de Bolivia, sino de todo el mundo. Así también, esto concuerda con el artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que dispone en su primer numeral: toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personal, y es precisamente lo que debe realizar la policía boliviana, garantizar esa seguridad personal, y nadie puede ser privado de su libertad física, salvo las causas y las condiciones fijadas de antemano en las constituciones políticas del Estado de cada país. Y nadie puede ser detenido a detención o encarcelamiento arbitrario. No solo lo dice la Constitución Política del Estado, sino que lo dice la Carta Americana de los Derechos Humanos. Y pretender algún gobierno subnacional o alguna autoridad de algún gobierno subnacional, una sola persona de manera individual, que la policía boliviana ejerza detenciones indebidas, rompería y vulneraría el Estado de Derecho en nuestro país, que hemos garantizado a partir de la recuperación de nuestra democracia. Aquí ya no se persigue a alguien que está caminando, aquí ya nadie se persigue porque está yendo manejando su moto, está trabajando el mototaxista o el taxista, o está llevando el pan de su panadería a las 5 de la mañana. Aquí todo lo contrario, aquí el que quiera trabajar puede trabajar. Eso es un Estado de Derecho. Alguna normativa municipal y departamental que intentó vulnerar esto, que lo haga con su guardia municipal. La policía boliviana nunca más se va a prestar para reprimir al pueblo, nunca más se va a prestar para perseguir a alguien que está realizando su vida en el término de sus condiciones materiales con las que cuenta en ese momento. Por tanto, nuevamente recalco, y esperemos, seguramente va a venir la cuarta, la quinta y la sexta ola, que los gobiernos subnacionales no tienen ninguna competencia constitucional de emitir leyes nacionales o leyes municipales o departamentales que restrinjan los derechos. Y así lo establece el 145 de la Constitución Política del Estado. También vulneraría una declaración constitucional, que es la 06 del 2000, emanada por el Tribunal Constitucional Plurinacional. También podríamos hablar de la sentencia constitucional plurinacional 680 del 2012, del 2 de agosto del 2012, que establece que en único caso que se pueden restringir los derechos es a través de una ley nacional, donde los representantes, ustedes como padres y madres de la patria, digan en qué caso se puede, que digan en qué caso se pueden restringir las libertades, los derechos fundamentales de una persona. Por lo expuesto y considerando los valores, derechos, principios, garantías que hacen a la parte dogmática de la Constitución Política del Estado y que rigen no solo a la administración gubernamental del nivel central, sino de todos los niveles de administración del Estado, sea gobierno nacional, subnacional, departamental o indígenas, originarios, campesinos, no podemos restringir los derechos y libertades de las y los ciudadanos bolivianos o extranjeros. Así también, y la pregunta específica, querida Presidenta, decía cuál era el nivel de coordinación del Ministerio de Gobierno con las alcaldías y los gobiernos para combatir el coronavirus. Perdón, la alcaldía y las gobernaciones para combatir el coronavirus. Al respecto, y creo que es de conocimiento general, que dentro de las atribuciones del Ministerio de Gobierno no está el tema salud. Es una atribución del Ministerio de Salud, y si hubiera tenido que responder cómo yo lucho o combato el coronavirus, debería estar sentado aquí el Ministro de Salud y no el Ministro de Gobierno, que tiene que ver temas de seguridad de Estado, que tiene que ver temas de narcotráfico, que tiene que ver cómo generar políticas para proteger a nuestras mujeres en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, conforme constan en evidencia en los medios de prensa escrita y digital, las redes sociales y demás medios de difusión, radio, etcétera, a partir del mes de noviembre del 2020, la fecha en la cual asumimos
esta cartera de Estado y también asumió nuestro actual gobierno constitucional y democrático a través de la voluntad soberana del pueblo boliviano, el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, en coordinación con las alcaldías y las gobernaciones, ha desplegado multiplicidad de esfuerzos encaminados para combatir la pandemia, tales como rastrillaje oportuno de casos positivos, interrumpir esa cadena de transmisión que estaba de manera incontrolable, que teníamos que promover un tratamiento correspondiente. Entonces, ¿qué hicimos? En vez de utilizar a la policía para reprimir, para perseguir, para encarcelar, para herir físicamente a la persona, dijimos, movilicemos patrullas de la policía boliviana para hacer un rastrillaje casa por casa. Vamos con el personal del Ministerio de Salud, escoltándolo, resguardándolo, para que la gente en sus hogares se haga la prueba, las distintas pruebas que se han ido regalando y que seguramente el Ministro de Salud les podrá dar mayores elementos al respecto. Así también hemos dado cumplimiento a la medida de bioseguridad establecida por el Ministerio de Salud. Hemos sido la primera institución, y hablo a través de la Policía Boliviana, en adoptar medidas de seguridad antes de que inicie la segunda ola. Es por eso que hemos bajado de 181 muertes a tan solo 11. Sin perseguir y reprimir. Cuando antes se utilizaba la policía para que esté controlando en las calles, contagiándose de las personas que transitaban, hemos tenido una visión totalmente distinta, una visión como debe tener un gobierno de un Estado de derecho. Ya les dije que hemos realizado los patrullajes policiales correspondientes a mitigar los contagios. También hemos socorrido casos de emergencia, ustedes se acordarán, y si no se los comunicamos, hemos convertido el BOL 110 que fue utilizado durante el gobierno de Yanine Áñez para vigilar con las cámaras de seguridad donde estaban los masistas, hemos convertido el BOL 110 en un centro de monitoreo del COVID-19, donde teníamos ambulancia 24 horas a disposición de la policía boliviana. Uno llamaba al 110 y decía, estoy agitado, me duele el pecho, tengo fiebre, era derivado en menos de 5 segundos a un médico. Luego de esa llamada, el médico le hacía un seguimiento correspondiente, lo llamaba cada 5 días, cada 2 días, cada 3 días, para medir la evolución de su enfermedad. Y en caso de ser necesario, ya teníamos una ambulancia de bomberos para trasladarlo al centro de salud más pronto a su domicilio. Eso hizo la policía, mucho más a sus atribuciones. Y vimos que no fue necesario meter a la gente en la cárcel para bajar esos contagios en la segunda y en la tercera ola. Así también hemos resguardado la seguridad y el control de distribución masivo de vacunas. Ustedes saben más que yo sobre la materia que han llegado todos los meses millones y millones y millones de vacunas, y en la que hace la custodia de esas vacunas es la policía boliviana, que llegan del gobierno nacional a los gobiernos departamentales. Hemos visto que en algunos departamentos ha fallado la dotación de esas vacunas a quienes lo necesitan. Por eso el gobierno nacional ahora también está coordinando con los gobiernos subnacionales, estoy hablando de las alcaldías, donde ya las vacunas también se están entregando a los municipios para que se vacune de manera fluida, de manera pronta, oportuna. ¿Y quién hace la custodia de eso? La policía boliviana. En vez de estar persiguiendo a la gente, en vez de estar encarcelando a alguien que está yendo a trabajar, ahora custodia la salud del pueblo boliviano. Es en este sentido que la entidad del orden, nuestra policía boliviana, cumpliendo con su misión constitucional de defender a la sociedad, conservar el orden público y cumplir las leyes vigentes en todo el territorio nacional conforme manda el artículo 251 de nuestra Constitución Política del Estado, realizó acciones de apoyo, prevención en la lucha contra la COVID-19, suprimiendo acciones represivas impuestas por el gobierno de facto de la señora Yanine Áñez en la gestión 2020. Asimismo, la coordinación sostenida del Ministerio de Gobierno y los gobiernos autónomos se sustentó en principios de coordinación y cooperación previstos en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado y las atribuciones de esta cartera conforme manda el Decreto Supremo 29894 en su artículo 34, inciso A, que son las de formular, dirigir, coordinar políticas de seguridad pública plurinacional, precautelando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, el orden público y la paz social inherentes al Estado plurinacional.
Esa es mi atribución. Eso lo establece un decreto supremo. Yo tengo que dirigir a la policía para hacer el bien, no para hacer el mal. Luego, hemos planificado, dentro de las atribuciones que tenemos, la planificación con gobernadores en temas de seguridad ciudadana. Hemos coordinado ya con distintos gobernadores de otras líneas políticas, de Chuquisaca, de Pando, de Cobija, de Trinidad, del departamento del Beni, el alcalde de La Paz, el alcalde de Santa Cruz, con el gobernador de La Paz. Nos hemos reunido con casi todas las autoridades, porque a nosotros no nos interesa la línea política cuando se trata de cuidar al pueblo boliviano. Esa es nuestra coordinación. Señor alcalde, ¿usted qué va a hacer? Yo voy a evitar que hayan clubes nocturnos a partir de las 2 de la mañana. Perfecto, nosotros vamos a ayudar a desalojar para que la gente se retire a su hogar, no para meterlos presos. Así ha ayudado la policía boliviana. Si un municipio decía estoy rebasado con la Guardia Municipal en una fiesta nocturna, coordinábamos con la policía boliviana y desalojábamos a la gente del lugar. Y también tenemos un programa con detección de focos de calor de población humana. En aquellos lugares donde veíamos que había gran concentración de gente, movilizábamos a la policía en coordinación con los gobiernos nacionales, pedirle pacíficamente: retírense del lugar, se están contagiando, usen el barbijo, lávense las manos. Eso hizo la policía. Y la gente adquiría conciencia y se desconcentraba de estas manifestaciones. Y evidentemente esto no lo ha hecho el Ministerio de Gobierno de manera unilateral, lo ha hecho en coordinación con los distintos gobiernos e entidades territoriales autónomas. Con eso creo que respondo la segunda pregunta, querida presidenta. Gracias, ministro. Diputados, por favor, la tercera pregunta. Me parece, vuelvo a repetir, muy extemporáneo, ¿no? Esta visita, ya que esto se realizó hace 6 meses. Es muy fácil responder cuando ya no hay la alza de coronavirus, cuando hay más vacunas y ya no hay restricciones por la alcaldía y por los gobiernos, por los gobernadores en este caso. Pero quería informarle al ministro que la subalcaldesa nos ha informado que, por ejemplo, el 27 de junio la alcaldía de La Paz interviene en la fiesta de las CCD, donde había 100 personas en estado de ebriedad, y en ese momento no han tenido respaldo de los policías, han sido increpados, incluso por parte de una señora que se lo ha visto en los medios de prensa, que decía ser ahijada del presidente. Entonces la misma subalcaldesa, los funcionarios de la alcaldía pues han sido increpados, y ellos esperaban tener algún respaldo de la policía en ese momento para evitar estos sucesos, y sobre todo la mala forma que se han por parte de la gente que estaba en esta fiesta, la increpación que se ha realizado contra los funcionarios de la alcaldía, ¿no? Entonces es un poquito como antesala, antes de la tercera pregunta, donde le preguntamos en la petición de informe oral. Y también quisiera decirle, ministro, que la intención de este PIO en ningún momento ha sido meter a la cárcel o reprimir a nadie, simplemente que exista una colaboración por parte de la policía a las restricciones que han realizado los gobiernos municipales. Entonces voy a la tercera pregunta, donde le preguntamos cómo deberán hacer los gobiernos nacionales para evitar reuniones, fiestas y otro tipo de eventos en los horarios de restricción sin la colaboración de efectivos policiales. La palabra, querida presidenta. Primero, no debemos faltar, la verdad, nos caracteriza como hombres y mujeres de derecho. La primera pregunta dice: ¿por qué el Ministerio de Gobierno, a través de la Policía Boliviana, no detendrá ni multará a quienes desacaten las cuarentenas establecidas? Eso no es un indicio, una sujeción a que yo debería haber detenido a las personas. Claro que sí. Y hemos visto, evidentemente, yo no programo los tiros, y cuando me hubieran convocado voy a estar aquí, porque mi obligación como funcionario del Estado, como servidor público, es rendir cuentas a los padres y las madres de la patria. Cuando me convoquen siempre voy a estar. Y por eso lo digo francamente, han pasado 3 meses, y aún si hubiera pasado un mes o una semana, el camino no hubiera sido detener a las personas que están trabajando. El camino nunca hubiera sido cerrar negocios. El camino nunca hubiera sido perseguir, multar a la gente que no tiene recursos. Porque la gente que sale a trabajar de 10 de la noche a 5 o 6 de la mañana es la gente que tiene menos recursos en este país. Esa gente no sale a trabajar porque dice: uy, se me ocurrió trabajar a las 5 de la mañana el día de hoy. Sale a trabajar porque lo necesita.
necesita juntar un poco de dinero para pagar el estudio de sus hijos. Y mi persona jamás va a autorizar reprimir al pueblo boliviano y mucho menos perseguir a quienes están cumpliendo con su deber social y familiar de llevar el pan de cada día a su hogar. Respecto a la intervención que decían de una fiesta donde estaba una señora, nunca fue comunicado oportunamente a la policía boliviana. El alcalde de La Paz tiene mi número de teléfono personal. A veces me escribe para algunos temas. No me escribió para eso. En ningún momento pueden consultarle, pueden comunicarle. Yo no me llevo bien con él, puedo tener una ideología totalmente distinta. Pero cuando se trata de cuidar al pueblo boliviano, voy a estar en primera fila con quien me toque estar. Y precisamente, yo esta fiesta no me enteré hasta el día siguiente en las redes sociales, evidentemente la policía boliviana tampoco. Y estamos coordinando con el alcalde de La Paz en crear una EPI integral para la CCD. Queremos crear una CCD integral donde estén los jueces, donde estén los fiscales, donde esté la policía boliviana, donde estén todos los componentes para que las mujeres víctimas de violencia no tengan que caminar por una justicia y revictimizar todo lo que ha pasado. Pero como es un beneficio en favor de nuestras mujeres, lo tengo que hacer, me tengo que reunir con él. Si él me hubiera pedido o me hubiera avisado de este elemento, evidentemente lo hubiéramos apoyado conforme manda la normativa legal vigente, pero no íbamos a tener a nadie por estar en una casa. Segundo elemento, ustedes saben, imagino que es abogado, querido diputado, cuando yo tengo que entrar a un domicilio necesito una orden de allanamiento. Yo no puedo entrar a una casa, a una institución privada, sin un allanamiento. Cuando entraron a la casa de la diputada, en ese entonces candidata de Choque, entraron sin una orden de allanamiento, vulneraron todas las normas constitucionales de un Estado de Derecho. Y ustedes me están pidiendo que haga eso una orden. Cuando haya una orden de allanamiento en un lugar privado, voy a entrar. Mientras ya no haya, yo no puedo ingresar un terreno ajeno. Es como que yo con la policía me ingreso a su casa porque usted está en su cumpleaños, no lo puedo hacer. Por más que lo quiera hacer, no lo voy a hacer, no lo puedo hacer porque eso es vulnerar un Estado de Derecho, utilizar la fuerza del orden para reprimir, vulnerar la soberanía individual que tiene una persona en su domicilio. No lo puedo hacer. Si el alcalde me hubiera llamado, aquí tengo una orden de allanamiento, ministro, aquí están cometiendo actos ilícitos, en primera fila voy a estar. Pero como no hubo ninguno de los dos elementos, no somos aliados. Respondiendo, ahora sí, a la tercera pregunta que me establecía, informe cómo deben hacer los gobiernos subnacionales para evitar reuniones, fiestas y otros en los horarios de restricción sin la colaboración de los efectivos de la policía boliviana. Primero, debo trasladarme y citar el parágrafo segundo del artículo 299 de la Constitución Política del Estado respecto a la gestión del sistema de salud que constituye una competencia concurrente a ser ejercida por el nivel central del Estado y las distintas entidades territoriales autónomas, gobiernos subnacionales, ya sean departamentales, municipales o indígenas, originarios, campesinos. Lo cual implica que el gobierno central debe emitir las leyes correspondientes que regulan el ámbito de salud, como la ley de emergencia nacional que estaba promulgada y aprobada hace un par de meses, y luego corresponde a los gobiernos subnacionales ejercer simultáneamente sus competencias reglamentarias y ejecutivas, en cumplimiento al numeral 3 del parágrafo primero del artículo 297 de la Constitución Política del Estado. El gobierno nacional legisla y luego reglamenta y ejecuta los gobiernos subnacionales. Ir yo en contra de la autonomía no me parece acorde a un Estado de Derecho, conforme lo establecido el soberano cuando aprobó con más del 71% nuestra Constitución Política del Estado. Al respecto, este tema de competencia ha sido regulado en la ley Marco Andrés Ibáñez el 19 de julio de 2010 de la ley 0331, que tiene por objeto regular el régimen de autonomía y a través del numeral 2, parágrafo segundo del artículo 31 establece que los gobiernos subnacionales, específicamente los municipales, ejecutarán acciones de vigilancia y control sanitario en los establecimientos públicos y de servicios de centros laborales, educativos, de diversión, de premios de alimentos y otros de atención a grupos poblacionales para garantizar la salud pública
¿Competencia del órgano central? Tampoco. Y mucho menos del Ministerio de Gobierno. Por lo expuesto, debo manifestar que los gobiernos subnacionales tienen plena competencia conforme a la Ley 031 del 19 de julio del 2010, que es la Ley Marco de Autonomía, y la Constitución Política del Estado tienen la plena competencia para vigilar y controlar reuniones, fiestas y otros que generen riesgo de contagio, para lo cual, por intermedio de su guardia municipal, deberán realizar los controles e intervenciones a efectos de exigir el cumplimiento de sus normas municipales y sus resoluciones correspondientes, conforme lo establece el artículo 36, parágrafo primero del artículo 302 de la Constitución Política del Estado. Por tanto, lo que vaya a suceder afuera, si hay un grupo de 3 personas saliendo a una actividad social, no lo voy a detener, no lo voy a meter preso. De las puertas hacia adentro del local es competencia del gobierno subnacional. Afuera del local no están cometiendo ningún delito. Yo no los puedo detener. Imagínense que usted esté caminando y yo lo detengo porque está reunido con 3 diputados o 4 diputados después de una reunión de bancada interna. Sería vulnerar los principios básicos, elementales de un Estado de Derecho. La libertad fundamental que tiene una persona, la libertad pura y simple de poder trasladarse de un lugar a otro. Vulneraría cualquier sistema constitucional, ya sea el de Estados Unidos, el de Bolivia, el de Cuba, el de Noruega, cualquier parte del mundo. No lo voy a hacer, no voy a detener nunca a una persona por temas sanitarios. Y nunca voy a tener a una persona que transgreda o que me ordene transgrediendo la Constitución Política del Estado. No obstante, de lo mencionado y habiendo parafraseado y citado algunos artículos de la Constitución Política del Estado, debo manifestar que ahora la policía boliviana siempre trabajará velando por el bienestar del pueblo boliviano y apoyará a los gobiernos subnacionales independientemente de cualquier línea política en las medidas de control sanitario que no contravengan el ordenamiento jurídico nacional vigente, ya sea Ley Marco de Autonomía, ya sea Constitución Política del Estado u otra ley nacional que ustedes vayan a redactar en el futuro, porque esto vulnera y va en contrario a la ley orgánica de la policía y me estarían pidiendo que yo como mi persona no solo me cometa un delito que es resoluciones contrarias a la Constitución, sino que me estarían diciendo que la policía cometa delitos con cada detención arbitraria e ilegal. Y esto también vulneraría la ley orgánica de la policía boliviana, que es la ley 734 del 8 de abril de 1985. Con eso creo que respondo la cuarta pregunta. Está bien, La gracias. tercera La tercera pregunta, la cuarta, por favor, señor diputado. Sí, gracias, Presidenta. Vuelvo a repetir, como lo hice en todas mis preguntas, ¿no? Esto se ha presentado el 24 de mayo y después de 3 meses se está respondiendo al mismo, ¿no? Aparte de la queja que tengo del 27 de junio, donde la alcaldía ha intervenido la fiesta de la CESUCD y no ha habido ayuda de la policía, también tengo la queja de los subalcaldes que el 18 de julio ha habido una ausencia total de la policía en la vacunación masiva que se ha realizado en La Paz. Ellos esperaban que cooperen de alguna forma a los policías para ver el tema del distanciamiento y otro tipo de controles, pero lamentablemente la policía no ha cooperado en ese sentido. Entonces voy a la cuarta pregunta y le pregunto al ministro cómo deben solicitar apoyo de los efectivos del orden los gobiernos subnacionales en caso de incumplimiento a restricciones nacionales o regionales a causa del COVID-19.
Ecuador son o de qué parte del país. Dijimos vacunas para todo el pueblo boliviano. La instancia que debe coordinar esto, porque el plan estaba diseñado así en coordinación con los gobiernos subnacionales, las vacunas que llegan de los distintos países, de las distintas empresas, van a los gobernadores. Por tanto, la instancia que debe coordinar las vacunaciones en los departamentos a través del CEDES son los gobernadores. Y en este caso debió haber sido el gobernador de La Paz. Aquí no necesitamos hacer política con la salud del pueblo boliviano. Aquí necesitamos dar seguridad y certeza con lo que está pasando el pueblo boliviano, peor aún de lo que vivió en la gestión 2019 y lo que ha vivido durante la gestión 2020. No solo perseguían por el tema COVID, sino que perseguían por pensar diferente, y la policía boliviana jamás lo va a volver a hacer. Al respecto, la pregunta dice: ¿cómo deben solicitar apoyo los gobiernos subnacionales a la policía boliviana? Primero, se debe seguir el conducto regular, y la Constitución Política del Estado es clara, que establece que la policía boliviana, las fuerzas policiales, dependen del presidente por intermedio del ministro o la ministra de gobierno. Por tanto, cualquier solicitud de auxilio, cualquier solicitud de cooperación de la policía boliviana tiene que ir a la máxima autoridad de la institución, que es el ministro o la ministra de gobierno. Y ahí nosotros convocaremos al Director Nacional de Planeamiento y Operaciones, convocaremos al Director Nacional de Salud, convocaremos al comandante departamental, convocaremos al comandante nacional, etcétera, etcétera, de acuerdo al plan que se necesite. Aquí la policía nunca más va a improvisar su trabajo. Aquí todos los días nosotros medimos la gestión de la policía boliviana. ¿Cuánto es la tasa de resolución de conflictos? ¿Cuál es la tasa de resolución de casos? ¿Cuál es la tasa de resolución de delitos? ¿Cuánto es el tiempo con el cual resolvemos un feminicidio en el país? Esa es la policía ahora que queremos todos y todas las bolivianas. Eso es lo que estamos buscando, pero necesitamos tener una coordinación, necesitamos organizar nuestra casa. Así como lo estamos haciendo en la policía boliviana, lo estamos haciendo en el CEGIP, lo estamos haciendo en Migración y en las distintas instituciones, y los demás y las demás ministras están haciendo lo mismo, y lo mismo debemos hacer en todas las instituciones: ordenar, planificar. No pueden decirme en los medios de comunicación: no vino la policía boliviana. Esto no es político, no podemos jugar nuevamente con la salud del pueblo boliviano. Aquí hay que ser responsable, aquí hay que saber si tenemos los médicos necesarios, aquí hay que saber si tenemos las dosis necesarias, aquí hay que saber cuántos centros de salud, aquí hay que saber en qué va a ayudar la policía boliviana. Si ya no va a ayudar a reprimir, si ya no va a ayudar a perseguir, si ya no va a cobrar multas a quienes no tienen dinero, ¿qué va a hacer? Ese plan hay que desarrollarlo. La policía boliviana jamás va a volver a improvisar su trabajo, y es una meta que la que tenemos desde el día 1 con el cual hemos asumido esta gestión. Al respecto, los gobiernos subnacionales podrán solicitar un apoyo institucional en el marco del principio de coordinación y cooperación interinstitucional previsto en el artículo 12 de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política del Estado, considerando que la policía boliviana va a realizar acciones conforme a las atribuciones previstas en el artículo 7 de la Ley Orgánica, que es la Ley 734, relacionadas con la misión constitucional de preservar el orden público. La policía boliviana no es un agente de salud. La policía boliviana tiene que evitar que hayan atracos, que exista inseguridad ciudadana en las filas de vacunación. Esa es la labor de la policía boliviana. Para el tema sanitario hay que convocarlo al ministro de Salud, no al ministro de Gobierno. Así también, la policía boliviana en esos eventos puede garantizar la defensa de la sociedad y exigir el cumplimiento de la ley. ¿Quién hace la ley? Ustedes. Ustedes como padres y madres de la patria, conforme al artículo 251 de la Constitución Política del Estado, con lo cual también concuerda con las atribuciones de esta cartera de Estado concerniente a la elaboración de políticas de seguridad pública que tienen como objeto garantizar el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales preestablecidos en el orden constitucional y conforme manda el artículo 34 del DOE, que es el decreto que reglamenta el órgano ejecutivo y también reglamenta mis atribuciones. En ninguna palabra del artículo 34 van a ustedes poder evidenciar que mi persona debe ver temas sanitarios, o que mi persona diga que va a restringir la Constitución Política del Estado porque alguien piensa diferente.
o que mi persona diga que va a detener a quienes salen a trabajar o a ganarse el pan de cada día. Y nuevamente lo digo, por más que sea extemporáneo, lo hubiera hecho mi petición de informe oral al día siguiente, el mismo día que me lo hubieran realizado, o 5 años más tarde, la vía para sanar una enfermedad nunca va a ser la cárcel. Estemos hablando del cáncer. Imagínense que digan todas las personas que tienen cáncer a la cárcel. Todas las personas que tienen COVID a la cárcel. La gente que va a trabajar a la cárcel. Eso no es un Estado de Derecho. Eso es vulnerar los principios básicos de un Estado democrático y un Estado de Derecho. Y cualquier política que tenga que restringir los derechos humanos fundamentales, evidentemente, ahí recién ingresan a la atribución del Ministerio de Gobierno. Cualquier persona que se atreva a restringir las libertades fundamentales, los derechos humanos de una persona, tiene que ser investigado. Y ahí recién va a actuar la policía boliviana. Así también, deberá considerarse que los gobiernos autónomos municipales, a fin de exigir el cumplimiento de sus normas municipales y resoluciones municipales, queda claro que cuentan con una guardia municipal y que esto está regulado también en la Constitución Política del Estado, cuando los asambleístas constituyentes definieron que los gobiernos nacionales pueden contar con una guardia municipal para que se pueda cumplir las disposiciones que ellos mandan. Eso está regulado en el artículo 305. Imagino que usted como abogado tiene conocimiento de esto. Finalizando, querida Presidenta, podemos llegar a una serie de conclusiones, de algunos antecedentes y algunas respuestas a estas preguntas. De esta petición de informe oral es posible que mi persona pueda arribar a las siguientes conclusiones. Primero, la policía boliviana nunca más va a acatar las medidas de los gobiernos subnacionales encaminadas a cobrar multas económicas o realizar detenciones indebidas debido a la carencia de respaldo legal y constitucional y convencional y la contravención de los derechos fundamentales, considerando que la policía boliviana no cuenta con dichas atribuciones según dispone el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Policía. Asimismo, siendo que nadie puede ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas preestablecidas, que es un principio de reserva legal, no hay un crimen, no hay poder sine para via ley, está regulado eso no solo en Bolivia, sino en el mundo del derecho romano. En este sentido, en el marco del principio de reserva legal, todo derecho debe ser regulado mediante una ley nacional conforme manda el parágrafo 2 del artículo 109 de la Constitución Política del Estado, y no así determinaciones de los gobiernos autónomos, como se pretende, y máxime cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional es la entidad competente. Si nosotros o ustedes quisieran restringir algún derecho constitucional, son la instancia correspondiente, no son los gobiernos subnacionales. En vez de estar diciendo, háganle caso a un alcalde de detener a quien va a trabajar, deberíamos estar diciendo qué leyes hacemos para mejorar la salud del pueblo boliviano. La segunda conclusión que puedo llegar después de esta petición de informe oral, que según acreditan los medios de prensa, escrita, oral, digital, las distintas radios, etcétera, etcétera, a partir del mes de noviembre del 2020, el actual gobierno constitucional y democrático a través del Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, en coordinación con las alcaldías y las gobernaciones, ha desplegado una multiplicidad de esfuerzos para combatir la pandemia COVID-19 sin meter a nadie en la cárcel. Todo lo contrario, devolviendo su herramienta e insumo de trabajo sin cobrarle un solo centavo. Como yo le voy a decir al señor, no vaya a trabajar y encima le quito su motocicleta, encima le quito su vehículo. Tales como el rastrillaje, detección de contagio, controlar y promover el tratamiento, patrullajes policiales, esto que les comentaba, este software que tenemos para detectar aglomeraciones que puedan generar focos de infección del COVID-19, también el socorro del caso de emergencia sanitaria, el resguardo a la seguridad y control de la distribución masiva de vacunas y pruebas rápidas que posibiliten a la población protegerse contra el virus y obtener un diagnóstico oportuno de la enfermedad, y todo ello en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, precisamente en su artículo 251.
Otra de las conclusiones con las cuales podríamos concluir esta petición de informe oral es que los gobiernos subnacionales tienen plena competencia para vigilar, controlar las reuniones, fiestas y otros que generen riesgos de contagio, para lo cual, por intermedio de su guardia municipal, deberán realizar los controles y verificaciones a efecto de exigir el cumplimiento de su propia normativa municipal, ya sean resoluciones, ordenanzas, leyes municipales, etcétera, etcétera, conforme lo dispone el artículo 36 de la Constitución Política del Estado, el numeral 36 del artículo 302 de la Constitución Política del Estado, el numeral 2 del parágrafo segundo del artículo 81 de la Ley 031, que es la Ley Marco de Autonomías, y el parágrafo segundo de la Ley 299 del mismo texto legal. Cuando ellos necesiten y se sientan rebasados, ahí pueden pedir auxilio a la policía boliviana a través de los conductos necesarios. Pero mi persona, autorizar que se ingrese en una propiedad privada sin una orden de allanamiento, sería prueba flagrante de que mi persona está cometiendo un hecho delictivo y jamás lo voy a hacer. Así también, los gobiernos subnacionales podrán solicitar apoyo institucional en el marco del principio de coordinación y cooperación interinstitucional, como lo manifesté anteriormente, que eso está ya regulado en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado. Nuevamente existe el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y el artículo 251 de la Constitución Política del Estado. Como conclusión, debemos decir claramente, ustedes, nosotros, todos somos un gobierno democrático. Todos ustedes han sido electos por el pueblo y creemos que esa visión, esa confianza que le ha dado el pueblo es para que se respete el derecho de las personas, y usar una pandemia como excusa para reprimir y encarcelar a la gente, usar una pandemia para restringir las libertades fundamentales, usar una pandemia para evitar que las personas puedan trabajar, estudiar, juntar pocas monedas para comprar un pan y un té, no pueden ser una excusa nuevamente valedera en el Estado boliviano. Convoquemos, y nuevamente lo digo, y sin ánimo de confrontar, estas son las autoridades rumbo al bicentenario, son la generación del bicentenario, son la generación que van a llegar a los 200 años de independencia de Bolivia, y el pueblo boliviano el día de mañana nos va a juzgar qué hicimos y cómo llevamos el país a sus 200 años. Yo no creo que nadie aplauda el 2025 por meter a la gente a la cárcel que piensa diferente, por meter a la gente a la cárcel por un tema sanitario. Y básicamente el ejemplo es clarísimo. Alguien que tenga cáncer, que yo le diga, señor, usted tiene una multa. Alguien que tenga cáncer, que yo le diga, señor, usted se va a ir a la cárcel. El cáncer, el COVID matan, y la solución nunca va a ser la cárcel en Bolivia ni en ninguna parte del mundo. No solo porque vulnera las normas jurídicas, sino porque vulnera lo más común que tenemos, el sentido común. Eso debe primar. Ninguna enfermedad se cura en la cárcel, y ninguna enfermedad se cura metiendo a la gente a la cárcel o cobrándole una multa o quitándole su fuente principal de generación de recursos. Por tanto, la pandemia es un asunto de salud pública, y es así como lo estamos abordando desde el Ministerio de Salud y no desde el Ministerio de Defensa, no desde el Ministerio de Gobierno. Y la policía boliviana solo va a apoyar a los gobiernos nacionales en el marco de su competencia, cumpliendo las leyes vigentes, cumpliendo la Constitución Política del Estado. Yo les pido que el día de mañana, no una petición de informe oral, de una manera más amigable, nos reunamos en mi despacho, en este lugar, pero elaboremos políticas en conjunto. Senadores, senadoras, diputados, diputadas, demás comunidad ciudadana, creemos, me visitan en mi despacho y me dicen, ministro, quiero trabajar, y trabajamos. Esa es la forma, eso es lo que quiere el pueblo boliviano, la reconciliación para la generación de nuevas políticas. Y hemos visto que esta estrategia que tenemos en contra de la COVID-19, detección temprana con la prueba masiva, vacunación masiva y la coordinación con los gobiernos nacionales, independientemente de la línea política, ha dado excelentes resultados. Eso es lo que necesitamos hacer. Yo he dado una conferencia de prensa con el alcalde municipal de La Paz,
Iván Arias, que es nuestra línea política, ¿no? Compartimos el mismo pensamiento, pero hemos dicho que el camino no es meter a nadie a la cárcel, y que digan que no hay coordinación es totalmente falso. Que estén instándome a mí a que yo detenga a alguien por temas sanitarios es lamentable. Mi persona ahorita debería estar coordinando el tema de seguridad ciudadana en Pano, movilizando efectivos policiales por la ola de atracos que está. Debería estar coordinando nuevas políticas por el tema de feminicidio y violencia en nuestro país. Sin embargo, estoy aquí para explicarles a ustedes, padres y madres de la patria, por qué no detengo a alguien que posiblemente se encuentra enfermo en nuestro país. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias por la oportunidad. Agradeciendo la presencia del ministro de Gobierno, se le dará un cuarto intermedio de 10 minutos, por favor.